continuar con el Salmo 119. Vamos al versículo 14 y he puesto por título el gozo de obedecer su palabra. El gozo de obedecer su palabra. Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Riqueza. Miren esta expresión tremenda que hace el salmista. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Muchas personas, especialmente jóvenes, muchas oportunidades rechazan el evangelio diciendo: déjame gozar la vida primero, ya después, ¿verdad? Después yo ya voy a aceptar a Cristo, después me voy a arrepentir, después voy a ir a la iglesia, después voy a ser fiel. Pero ahora déjenme gozar primero la vida. ¿Han escuchado eso algunos jóvenes? ¿Verdad? ¿Han escuchado eso? ¡Qué tristeza! ¿Por qué triste? Porque este pensamiento detrás de lo que lleva a rechazar la palabra de Dios, no saben ellos que no está permitiéndoles disfrutar la vida plenamente. Definitivamente, mis amados hermanos, aquel que rechaza la palabra de Dios, aquel que no se somete a la palabra de Dios, nunca va a poder disfrutar plenamente de la vida. Nunca. Quiero decirles que esta es una de las grandes mentiras que Satanás ha metido en este mundo. Y ha llevado y sigue llevando a millones de personas a la ruina moral y a la ruina espiritual. Por eso que hay mucha gente que hoy está en la iglesia y mañana no. Porque un día, ¿qué más? No le interesa estar en la casa de Dios, no le interesa ser obediente, no le interesa disfrutar. Sin embargo, el salmista decía: me he gozado. Y muchas veces esta gente se queja por una u otra cosa. ¿Por qué? Pero si no está siendo obediente al camino de los testimonios de Dios, ¿cómo quieres tener la felicidad? Eso es imposible. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Está hablando un hombre con experiencia. Déjenme decirle, hermanos, que algunos piensan que el someterse a la palabra de Dios no nos permite disfrutar la vida plenamente. ¿Saben qué? Esa es una gran mentira. Y la verdad es que es totalmente opuesto a lo que el mundo proclama. Para el mundo, disfrutar la vida plenamente es poder, si es hombre, tener varias mujeres. Eso es el mundo. Si es joven, disfrutar en los antros y en todos los lugares. Eso es el mundo. Disfrutar. Eso es gozarse. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué ocurre eso? Dice la Biblia y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué pasa esto? Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso pasa, porque están cegados, no entienden, no comprenden esta verdad. Por eso que les interesa poco. Están cegados, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, debemos comprender que Cristo no vino a este mundo para quitarnos el gozo de la vida, sino vino para darnos ese gozo que de por sí había estado arruinado por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva, que de alguna manera vemos que tenemos naturaleza pecaminosa. Siempre nuestra naturaleza va a pecar. Por lo tanto, si nuestra naturaleza es hacer eso, nunca vamos a ser felices. Nuestra naturaleza siempre va en contra de los designios de Dios. Por lo tanto, nunca vamos a ser felices. Por nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra capacidad. Miren, cuando el Señor habla a sus discípulos, ahí en Juan 15, 11, les dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
¿Qué significa? Que los mismos discípulos no tenían gozo. Por eso dice, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque el hombre por su propio esfuerzo tiene un gozo, pero a medias. No va a poder tener un gozo completo, a no ser que sea y que provenga de parte de Dios. Pero ese es el detalle. ¿Cómo va a provenir de parte de Dios a alguien que no se quiere someter a la palabra de Dios? Alguien que no quiere ser obediente. Eso es imposible. Porque el Hijo de Dios se caracteriza ¿por qué? Por la obediencia, por el sometimiento a su palabra, a sus testimonios, a sus mandatos. El contexto de lo que habla el Evangelio de Juan, que acabamos de leer, es que habla de nuestra permanencia en Él. Y Él en nosotros, y cuando nosotros permanecemos en Él, entonces dice que vamos a producir mucho fruto. Y cuando nosotros producimos mucho fruto, significa que nuestras oraciones, que nuestras peticiones van a ser contestadas, van a ser respondidas. Y esto va a poner gozo en nosotros. Pero si no permanecemos en Él, ¿cómo alguien que ni siquiera le interesa las cosas de Dios va a permanecer en Dios? Porque algunos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no quieren venir a la iglesia, no quieren escuchar su palabra, no quieren ser obedientes y creen que pueden obedecer a Dios, creen que permanecen a Dios. Imagínense. Usted se imagina lo siguiente. Tenemos acá en la esquina un árbol plantado de, supongamos, de papaya. Y pues hay una rama de la papaya, está por allá y dice, yo también soy papaya, pero no está solita. ¿Qué va a producir esa hoja separada del árbol? ¿Qué va a producir, dígame usted? Se va a morir. No puede dar un buen fruto. No sé cuántos entienden esto. Entonces no podemos pretender dar frutos si estamos separados de Él. Separados de Él, dice, nada podemos hacer espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, Jesús quiere darnos ese gozo. Y ese gozo completo, completar el gozo. Nosotros a veces tenemos gozo con ciertas cosas, con ciertas satisfacciones. Por ejemplo, cuando uno tiene un bebé recién nacido, se alegra y tiene cierto gozo. Pero ya va creciendo y comienza a sacarle canas, ya ni siquiera lo quiere ver. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Tenemos gozos a medias. Nuestro gozo nunca es completo. Entiéndalo, nunca es completo. Por eso Cristo quiere darnos ese gozo completo. Ahora mire, dice mi gozo, notes eso, es importante lo que dice, mi gozo. Es decir, no está ofreciendo la clase de gozo o el placer que el mundo está ofreciendo. No, está ofreciendo el gozo de Él, que es muy diferente. Dice, mi gozo es lo que yo quiero darte. Mi gozo es espiritual. Mi gozo está basado en la interminable paz para con Dios. Porque si alguien no tiene paz con Dios, no puede tener gozo completo. Jesús quiere ver este deleite íntimo que Él tiene con el Padre, quiere verlo en el corazón de sus discípulos. Pero solamente va a ser posible cuando uno permanezca pegado a Él. Cristo no solamente quiere que gocemos la vida, sino que la gocemos abundantemente. La gente del mundo dice, no, es que los cristianos son bien aburridos. Es lo que no saben, que no somos nada aburridos. Muy por el contrario, muy por el contrario. Recuerdan allá Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Es lo que Cristo quiere para sus hijos. Ahora, el contexto del ladrón, aquí está hablando de los falsos maestros y falsos pastores. Mucha gente, fíjese, va tras justamente los falsos maestros, los falsos pastores, con falsas promesas, y muchas veces quieren gozarse, pero resulta que salen defraudados. Porque piensan que el pastor, que el predicador, que el evangelista les va a dar ese gozo. Y no es verdad, y no es cierto. Porque el único que puede dar un gozo genuino y verdadero se llama Jesucristo. Nadie más. El hombre no puede traer ese gozo, no puede dar ese gozo.
El autor del Salmo 119 era un hombre que era consciente por experiencia que la palabra de Dios es la que te marca la pauta para la verdadera felicidad. No hablo de una felicidad pasajera, porque a veces dicen, obedecer la palabra de Dios te trae felicidad. Uno dice, no, no es cierto. Otros dicen, a veces. ¿Por qué? Porque su capacidad no entiende. Su sabiduría es corta, es muy pequeña. Estamos hablando de una verdadera felicidad. Por eso en el versículo 14 el salmista da su testimonio personal y dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. El salmista no deja duda en cuanto a cuál era la prioridad en su vida. Como ya les he dicho, el Salmo 119 no tiene autor. Sin embargo, algunos creen que fue David. Recuerda, también les expliqué. Ahora, si hubiera sido David quien escribió el Salmo 119, entonces como rey, obviamente él tuvo acceso a todos los entretenimientos reales que un hombre pudiera desear. A todos los entretenimientos. ¿Qué podría ser imposible para el rey? Hablando materialmente, ¿habrá algo? No, cualquier deleite que él quería, él podía probarlo. Ahora, sin embargo, él nunca se dejó atrapar por el esplendor de las riquezas, del poder, de estar en una posición de privilegio. El que sí se dejó atrapar fue Salomón, pero no David, porque él sabía que no había riquezas que pudieran compararse con lo que se podía obtener a través de la palabra de Dios. Si fue David que escribió esto, tenía una razón tremenda. Porque dice, más que la riqueza, dice, me regocijo en tus testimonios, más que en toda riqueza. Y él sí que era rico. Él, hablaba de experiencia. Sin embargo, hoy muchos se extravían del camino del Señor por ir tras la fama, por ir tras la riqueza de este mundo. Por tener ese espíritu de avaricia dentro de ellos. Y tal vez algunos de ustedes acá digan, ¿cómo voy a hacer si yo no tengo? Tal vez puedes ser el más pobre, pero sí desear tener lo que tiene el vecino del frente, y eso es avaricia. Y esa avaricia muchas veces no te deja ser feliz. Que tu gozo sea completo en Cristo Jesús. Porque no has entendido que la verdadera felicidad no está en tener mayor cantidad de posesiones. Porque muchos, es que yo quiero mi coche, si no tengo mi coche no soy feliz. Pues, así te compren los 10 coches y sean Lamborghini, BMW, Mercedes, lo que tú quieras, no vas a ser feliz. Porque hoy serán los coches, mañana será la casa, luego será lo que tú quieras. No, nunca llegarás a ser feliz. Así es la persona que no conoce a Dios. La persona que no conoce verdaderamente a Dios nunca será feliz. El salmista, cuando dice me he gozado en el camino de tus testimonios, debemos notar que el gozo del cual el salmista está hablando tiene origen en el corazón de Dios. Nunca debemos pensar, hermanos y personas que nos están visitando, que el verdadero gozo viene del mundo, de las corrientes que se ofrecen, o de la propia carne o de Satanás, porque todo eso es una mentira y que está arrastrando principalmente a los jóvenes. Ven, mira que vamos a una fiesta y vienen los fulanitos de acá y vienen los sultanitos y vamos. El otro día fui a comprar algo y escucho que la señora había pagado el ticket para que su hija vaya a la Arena Monterrey a ver a un artista. No, ni voy a mencionarle para no hacer publicidad más de la que hace. ¿Saben cuánto había pagado? 1,800 pesos para que la hija vaya a ver a ese artista. Porque ese es el gozo de ellos. ¿Cuánto tiempo dura? No sé, 2 horas, 3, 4 horas, lo que dure. Eso es lo que dura su gozo. Todas las cosas buenas solamente pueden provenir de Dios. Un famoso corredor relató la historia de su conversión a Cristo. Y en la entrevista que le estaban haciendo, le preguntan si el hecho de ahora ya ser cristiano había afectado su vida como competidor.
porque él era un corredor profesional. Entonces él, cuando le hacen esa pregunta, como que piensa un momento y luego desde lo profundo de su corazón da la respuesta y dijo: el ser cristiano no debe afectar en mi modo de correr de ninguna manera, para nada. Yo siempre he tenido el deseo de dar lo mejor cuando yo participaba en alguna competencia, y siempre lo he hecho así y siempre lo voy a hacer así. Sin embargo, mi conversión a Cristo ha cambiado mis prioridades. Antes para mí el tener la medalla y ganar un premio era lo mejor. Ahora el ganar ya no lo es todo, sino el ser testimonio para el mundo. ¿Cuántos entienden eso? Cuando usted ha crecido, hermano, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ha crecido en la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tiene tan agarrado su corazón, entonces usted se va a ver la obligación de evaluar cuáles son sus prioridades, cuáles son las cosas más importantes de su vida. ¿Cuáles son? No se le pide que sacrifique su inteligencia, no se le pide que sacrifique sus talentos ni sus habilidades, pero sí que sepa cuáles son sus prioridades. No se le pide que sacrifique su trabajo, no se le pide que sacrifique su familia, pero sí cuáles son sus prioridades. Y ahí está el secreto de poder tener la verdadera felicidad. Porque algunos, si bien es cierto, estando en el mundo, llegan a Cristo, se han arrepentido, han puesto su fe en Él, pero sus prioridades todavía no han cambiado, siguen siendo las mismas que antes. Por lo tanto, se siguen dejando arrastrar siempre por las cosas del mundo. Y ese es un gravísimo error. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que someternos al Señor. Nuestras prioridades cambiaron. Ahora el que ocupe el primer lugar ya no es otras cosas, es nuestro Dios. Nuestro Dios es mucho más importante que seguir avanzando en nuestra carrera de trabajo, en nuestra posición de trabajo, en ganar más dinero. Ahora hay algo más importante. Ya no es poder jubilarse con todos los privilegios que dan, no es tener el trabajo con todos los alcances económicos que tiene, sino ahora es agradar a ese único y sabio Dios. Eso es. Él es mi prioridad. Porque Él me va a dar la verdadera felicidad. Pero hay que atreverse a amar la palabra de Dios lo suficiente para poder regocijarse más en la Biblia que en cualquier otra cosa de la vida. Para algunos es casi una tortura leer la Biblia, no se regocija. Y algunos dicen: qué cansado, es que no lo entiendo, por eso que no leo, es un pretexto. Depende de qué parte leas. La Biblia puede ser tan sencilla como tan compleja. Pero si estás empezando, tal vez puedas empezar por el Evangelio de Juan, aquellos hermanos que están empezando. Comienza a leer el Evangelio de Juan. No quiere leer Apocalipsis porque no lo va a llegar a entender y se va a confundir probablemente usted que está empezando. Pero comience con los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comience con esos. Es palabra bastante digerible a aquellos hermanos que están empezando. Hay otros hermanos que tal vez ya puedan leer un poco más por sobre. Pero si no hay, que no haya un pretexto, hermanos, válido para no leer su palabra, para no sé cuánto tiempo usted le gusta la palabra de Dios. ¿Cuántas veces come usted al día? Yo pregunto. La mayoría desayuna y almuerza, ¿verdad? Luego come y luego cena. 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día usted come de la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto se deleita de la palabra del Señor? Para poder regocijarnos lo suficiente, ¿sabe qué? Necesitamos conocer. ¿O es que acaso tal vez el mundo y el diablo tienen más cosas que ofrecerle para apartar de su vida la prioridad más importante, que es esta? Dígame, ¿qué le puede ofrecer el mundo que sea superior a lo que Dios ofrece?
Ninguna cosa en el mundo te puede ofrecer un gozo completo, nada. Pero Dios te ofrece completo. Hermanos, si sabemos, a ver, vamos a hablar con honestidad. Si sabemos que el diablo no puede ofrecer un gozo completo y que solamente Cristo es el autor del gozo, entonces, ¿cuál es tu perspectiva frente a eso? Miren, quiero que llevarles un poquito más. ¿Me acompañan? Vamos un poquito más para hablar sobre el gozo, porque a veces tenemos la idea abstracta de quién es Dios. El hecho de veces de no leer su palabra no nos lleva a un buen entendimiento. Quisiera que entendamos que nuestro Dios se goza con nuestro gozo cuando nosotros nos gozamos. No es un Dios que nos quiere ver en situaciones difíciles, problemas, enfermedad. No. A veces pasamos, son necesarias, pero para que el nombre de Él se glorifique y Él también se goce cuando nosotros salgamos de ahí. Pero fíjense lo que dice. Vamos, quiero que me acompañen todos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Aquí describe la manera en que Dios se gozaba al bendecir a su pueblo. Fíjense, yo quiero que hoy, hermanos, salgamos con ese entendimiento más claro de quién es Dios. Dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse. ¿A qué? Mire, Él va a volver a gozarse, dice, sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando tú te gozas por las bendiciones que te da, Él se goza. Es un Dios que tiene un sentido especial. Es un Dios personal, que aun cuando estás pasando circunstancias y tú de repente no ves el final del túnel, y Dios en su misericordia responde, tú te vas a alegrar de una manera tan tremenda. Y ¿cuántos se alegran cuando pasan las circunstancias? Después de haber pasado la enfermedad, el problema, la vicisitud, ¿cuántos se alegran? Creo que todos nos alegramos. ¿Sabes que tú no eres el único? Quiero que sepas que Dios se alegra juntamente contigo. ¿Cuántos van entendiendo esto? Esto es importante, porque a veces nosotros no hemos tenido esa perspectiva. Pensamos que Dios, no, pues ya le pasó y permanece allí nada más. No, Él se goza. El corazón de Dios se alegraba, dice, y se llenaba de júbilo cuando derramaba sus bendiciones sobre Israel. Lo mismo sucede con su pueblo ahora. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que atrevernos a creerle a Él. Nosotros tenemos que someternos a la palabra. Tú quieres que, a veces creo que algunos piensan que Dios es un sádico, que Él, mientras la gente está sufriendo, Él está todo sentado, que sufra. No, ese no es nuestro Dios. Hermanos, cuando uno no tiene ese conocimiento completo de quién es Dios, a veces tenemos esa perspectiva. A veces incluso pensamos que Dios ni siquiera nos escucha, porque a veces no nos responde como nosotros queremos. Sin embargo, Dios responde como Él sabe que es lo mejor para nosotros, aunque a veces a primera vista nosotros no podamos entender. En Isaías 65, 19, mire, recalca esta enseñanza. Isaías 65, 19. Y me alegraré con Jerusalén, dice Dios, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Fíjense, Dios se goza con su pueblo. Es más, Isaías usa una imagen sorprendente cuando afirma en el 62:5, dice, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Se encontraron Isaías 62:5? 3 capítulos antes de las citas anteriores.
como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. A ver, ¿qué es esto? Esto parece un poco extraño, pero quiero explicarles brevemente de qué se trata. Aquí está haciendo un paralelo entre el gozo que tienen los jóvenes cuando recién se casan y el joven, específicamente acá el contexto habla de que Isaías está hablando del placer sexual que experimenta un joven recién casado cuando va con su esposa por primera vez y tiene relaciones sexuales, y ese gozo que tiene, esa alegría que se wow, no, o sea, de eso está hablando, un gozo tremendo, un gozo indescriptible. No hablo de aquellos que van y pecan, no, hablo de esposos. Porque los que van y pecan tienen pasión, sí, pero es pecado y no se gozan. Solamente se apasionan y ahí podemos hablar otra cosa. Está hablando del verdadero gozo. De aquel hombre y aquella mujer que se han conservado, que se han guardado hasta el día del matrimonio. Y ahí, bien, un gozo especial. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos todo el derecho de preguntar, ¿de dónde vino esta idea tan equivocada de que andar con Dios implica una vida aburrida y sin alegría? ¿De dónde vino esa idea tan equivocada y errónea, verdad, de poder decir que ser cristiano es aburrido? Pero muchas veces los mismos cristianos le dan la razón a eso. Y ese es el problema. El problema es que no han conocido verdaderamente a Dios. Porque si conociera verdaderamente a Dios, dirán, no, el aburrido eres tú. Tu gozo dura, ¿qué? El tiempo que te emborraches, después amaneces con dolor de cabeza. ¿O no es cierto? ¿Ya ves? Porque a veces la borrachera se agarran a trompadas y ya el gozo se acabó. O sea, ¿de dónde viene? ¿Ah? Cuando la verdad es totalmente opuesto a lo que manifiesta el mundo, ¿o no es cierto? Claro. Los textos que acabamos de citar creo que son suficientes, hermanos, para rechazar por completo cualquier idea de que Dios está en contra del gozo, porque a veces es la idea que tiene la gente. Que no, es que estamos condenados a sufrirlos. No. Dios mismo experimenta y quiere que nosotros podamos compartir esa experiencia al desarrollar nuestra vida aquí en la tierra. Si tú estás pasando alguna circunstancia difícil, no creas que Dios te está mirando de lejos y dice, ahí para que aprendas. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, su misericordia es grande y es nueva cada mañana. A veces que no hemos entendido, a veces que no hemos comprendido que la gracia de Dios va mucho más allá que nuestra mente, que nuestra capacidad, que nuestro intelecto. A veces nos hace renegar y pensar así de Dios. Pero cuando uno llega a ese entendimiento que Él se goza con nosotros, con nuestro gozo, esto es maravilloso, hermanos. Esto es extraordinario. Por eso que en la Biblia hallamos muchas referencias al gozo y alegría, especialmente en los salmos, muchos. Quiero mencionar algunos brevemente. Dice el Salmo 35:9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Se regocijará. No solamente alegrará, sino regocijará en su salvación, en todo lo que hace a nuestro favor. El Salmo 40:16 dice, gócense y alégrese en ti todos los que te buscan. Pero el problema, ¿sabe qué? Que el impío y aquel que no conoce a Dios, que llega a una iglesia pero que no es verdadero cristiano, quiere gozarse y como no se goza, son aburridos. Lo que no entiende es que los que le buscan de verdad son los que se van a gozar y se van a alegrar. O sea, el hecho de que alguien dentro de la iglesia diga, no, es que es todo aburrido, que no sé qué, no. Es mentira de Satanás.
Si no lo quieren buscar de verdad a Dios, si no quieren ponerle como prioridad a Dios, ¿cómo pueden ustedes entonces pretender tener el gozo de Dios en sus vidas? Eso es imposible. Son como la hoja de papaya que está en otra esquina, está muriéndose, y jamás va a disfrutar de ese gozo, porque si estuviera justamente pegado frente con la planta de papaya, va a estar disfrutar de qué, de todo ese verdor, de toda esa vida de esa planta. ¿O no es cierto? Es así. Es lo mismo pasa con nosotros. Mira otro versículo, Salmo 68:3. Dije que habían varios, pero solo voy a mencionar 3 nada más. Dice: mas los justos se alegrarán. ¿Quiénes? Los justos. O sea, no es cualquiera, los justos se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Este versículo, hermanos, es importante porque indica que el verdadero gozo viene cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Son los justos quienes se alegrarán, no todos. O sea, por eso, cuando alguien no se está gozando, una vez dijo, alguien me dice, mire, es que pasa esto, aquello, no sé qué. Yo le dije, escudriñate en tu corazón, qué cosa es lo que hay. Porque uno tiene que empezar por uno mismo. Pero el hombre siempre tiende a echar la culpa a otro. Que uno es infeliz por el otro. O por la otra. Si se divorcian, si es hombre, ella tuvo la culpa. Y la mujer dice, no, él tuvo la culpa. Cuando se sacan malas calificaciones, dicen, la maestra tuvo la culpa. Imagínense. Siempre echarle la culpa a otra persona. ¿No es cierto? Entonces, le dije, no, tienes que comenzar a escudriñarte. Tú. Escudriñar qué cosa hay dentro de tu corazón. ¿Qué traes dentro? Son los justos quienes se van a alegrar, quienes se someten a la palabra del Señor, aquellas personas que obedecen a Dios, que obedecen los mandatos que están en la Biblia. No puede pretender gozarse todo el mundo, imagínense, si no se someten. Habla del gozo verdadero. Por eso que el autor del Salmo 119 puede decir, me he gozado en el camino de tus testimonios. Esto también da la idea que él tuvo que ajustar su comportamiento a los mandatos de Dios. Y cuando, fíjense, no ajustó la palabra de Dios a su vida. No, su vida lo ajustó a la palabra de Dios. Porque el hombre quiere ajustar la Biblia a su estilo de vida. Para que la Biblia diga lo que él quiere, como vive. No, nuestra vida tiene que ser ajustada a la palabra de Dios. Así es que tiene que ser. Entonces, cuando eso sucede, entonces yo me ajusto a los mandatos del Señor. Entonces es que voy a experimentar ese tremendo gozo y esa alegría de la cual la palabra del Señor me está a mí hablando. Ahora, hay una cosa interesante. El tiempo del verbo dice, me he gozado. Está indicando entonces que el salmista no está describiendo una situación presente, sino algo que ya ha pasado. Es decir, ya tiene experiencia, ha dado testimonio de que ha experimentado a lo largo de su vida de muchos años. Desde el momento que él conoció verdaderamente al Señor, él aprendió a ordenar su vida conforme a la palabra de Dios, y eso le produjo experimentar ese gozo profundo. A veces hay gente que tiene muchos años dentro de las congregaciones, pero que su vida no ha querido ajustarlo a la palabra de Dios, y por eso andan de derrota en derrota. Es más, de iglesia en iglesia, para que me entiendan, pensando que es la iglesia el problema. No se dan cuenta que son ellos el problema y que nunca va a cambiar la situación a menos que ellos ajusten su vida a la palabra de Dios. De nada va a servir que estén yéndose como saltamontes, ¿verdad? De un lado para otro, chapulines, dicen acá. De nada sirve si no quieren ajustar su vida a la palabra de Dios. Cuando alguien
ajusta su vida a la palabra de Dios, ordena su vida conforme a lo que el Señor ha mandado, entonces recién se va a tener esa experiencia extraordinaria del gozo y la alegría. Eso no significa que nunca tuvo luchas, que nunca tuvo problemas, que nunca pasó circunstancias difíciles. El apóstol Pablo habla un poquito de esto ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Fíjense, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos, ¿qué cosa? Dos deseos. Porque somos seres espirituales. La carne, lo que quiere ser mi cuerpo, y el espíritu que quiere agradar a Dios. Siempre el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne no. La carne quiere dejarse en sus deleites. La carne quiere dejarse todavía arrastrar por lo que antes hacía. Y el espíritu dice, no, eso no está bien. Y el espíritu te jala, y la carne te jala. Depende a quién alimentes más. Mientras uno no se deje guiar por el Espíritu Santo, ¿sabe qué? No va a pasar nada. Pero cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué? No va a satisfacer más los deseos de la carne. Lo va a hacer morir a esa carne. No, esa carne tiene que morir. Es la única manera de que no gane la pelea con la parte espiritual de nosotros. ¿Cuán a menudo pasa que la persona a veces no deja que el Espíritu Santo le guíe? A veces el Espíritu Santo te está guiando y dice, ay, pero aquí está la carne, porque el pecado es atractivo. Si el pecado no fuera atractivo, nadie pecaría, pero el pecado es atractivo. A veces usted ha visto que algunos llevan unos regalos, tal vez puede ser muy insignificante, pero le ponen una caja bien adornada, un moño así todo esplendoroso y ¡wow! Y todos, ¿qué será? ¿Ha visto usted esos regalos? Y cuando lo abren, ¡wow! Que será un chasco. Así es el pecado. Así es el pecado, viene bien envuelto. O sea, por afuera está así, ¡wow! Dices que no, esto vale la pena. Aunque sea, ay, está ahí, vale la pena. Yo recuerdo que en una oportunidad había un joven que había llegado allá a la iglesia en los Estados Unidos, donde estábamos trabajando, administrando. Entonces este joven dice que en una oportunidad se va a Manhattan, allá en Manhattan, a pasear. No conocía mucho y se va a pasear. No sé si era la primera vez, pero se fue a pasear. Era de Centroamérica y estaba caminando en una de las avenidas principales, estaba caminando y en eso ve a lo lejos un carro allí descapotable y había una mujer que estaba manejando, rubia, y él lo vio, ¡wow! Y qué cuerpo, y media desnuda, usted más, los ojos dice que se le salían. Y el Espíritu Santo le decía, tú eres casado, tu esposo está ahí en tu país, tú no puedes estar haciendo eso, además tú eres hijo de Dios. Y como que se detuvo, pero la mujer seguía ya y se veía despampanante y que los ojos se le salían. Estaba ahí, ¿verdad? Y seguía, estaba como entre ir y el Espíritu Santo ahí. Y venía, ¿no? Como que le redarguía del pecado y que no haga. Regresaba, pero luego daba vuelta nuevamente ansioso. Y viene en su pensamiento y dice, ¿por qué no se da vuelta en y regresa para verla más de cerca? Fíjese sus pensamientos. ¿Y qué creen que pasó? Justo se gira en la siguiente esquina y da vuelta. Y él, pensando, aunque sea la última vez que lo ve, quiero verla. Porque la había impactado, la había visto de espaldas nada más en el carro, no sé, pues había escapado y se veía sobre ninguna parte. Entonces cuando da vuelta, viene acá, era una viejita, bien arrugadita,
ni maquillaje traía, le faltaban dientes. Y cuando se reía, dice, todo se me vino abajo. Y dije, por no hacer caso a la voz de Dios. Hermanos, no es porque sea fea o porque sea bonita, es que no podemos hacer nosotros caso al pecado. Al pecado. Te lo visten bonito para atraerte. Te le pone un envoltorio bien bonito, de colores, de los que te gustan aquí, y le ponen ahí un lazo, pero adentro no vale la pena que esté adentro. Jamás te dejes engañar. Así es el pecado, siempre. Así es el pecado. He visto tanta gente que se ha dejado engañar por el pecado, ¿no? Mujeres jóvenes que se dejaron engañar por hombres. No, pero mira que es bueno y esto y lo otro, por el pecado. Pero resulta que el hombre era casado, la embarazó y la abandonó. De estos casos que estoy mencionando, muchos conozco, no uno, muchos. Espero que no sea ninguno de ustedes acá, de ustedes, hermanos. Pero realmente, a veces, estoy hablando de las hermanas, pero también sucede con los hombres, también somos tontos. El pecado es así. El pecado nunca nos va a llevar a un buen lugar. Siempre dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe. Y siempre va a haber ese conflicto en el corazón del verdadero creyente entre la lucha entre la carne y el Espíritu. Recuerden, los adversarios son el Espíritu, porque tenemos una nueva naturaleza, recuerden. Cuando nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en el Señor, tenemos una nueva naturaleza. Entonces el Espíritu por un lado y por el otro lado la carne, el hombre viejo, de pecado, de corrupción. O sea, ahí está la lucha, las dos. ¿Sí? Ahora, en esa pelea va a haber lo siguiente. En primer lugar, el libertino, el que vive en libertinaje. Él no va a experimentar este tipo de lucha, no. ¿Por qué? Porque es ahí uno que viene a la iglesia, pero no es de Cristo. Entonces él no experimenta esa lucha que hay entre el espíritu y la carne. No lo experimenta. Simplemente se deja arrastrar por el pecado. Después, cuando pasa el pecado, está mal. ¿Quién sabe? Al próximo mes llega todavía, pensando que no pasa nada. Como el mundo lo hace, pues que lo puede hacer también él o ella. ¿Sí me entienden? O sea, no pasa nada. Ahora, por otro lado está el legalista. Ahora, el legalista, no, yo soy muy espiritual, yo ayuno 40 días con propósito, a veces sin propósito, pero yo ayuno mis 40 días y yo soy muy espiritual, y piensa que con sus fuerzas puede vencer el pecado. El día que piensas que por tu fuerza tú puedes vencer el pecado, ese día ya caíste. Jamás vas a poder vencer por tus propias fuerzas el pecado. Eso es el legalista. Entonces, a menos que la gracia de Dios eche abajo esas barreras de oposición en la vida de ese hombre, entonces, ¿saben qué? No va a pasar nada. Tiene que llegar a decir, al igual que el apóstol Pablo que dijo en Filipenses, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, fíjense, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así tiene que llegar el legalista. El que se cree súper espiritual. ¿Conoces a gente que se cree súper espiritual y que te mira por encima del hombro a todos los demás? No, hermanos, yo conozco muchos también así, súper espirituales. Cuando se cree súper espiritual, a menos que aprendan a morir. Es lo que pasó con el apóstol Pablo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Todo! En tercer lugar está el creyente. El creyente genuino, el Hijo de Dios, me estoy refiriendo. Mientras viva en esta tierra, quiero que sepan que va a experimentar ese conflicto, a veces hasta agonizante ya en su propio corazón, entre la carne y el espíritu.
No creas que tú eres el único o la única que pasa esas circunstancias. Entre la carne y el espíritu. Si eres hijo de Dios, eso te va a pasar. Pero déjame decirte una cosa. En principio, ya la victoria está ganada. Porque no tienes que luchar tú. Lo testifica, ¿sabe quién? La misma presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Que la victoria es tuya. Esta victoria va a ser tuya en la medida que tú te sometas a la palabra de Dios. En la medida que tú puedas dejarte guiar por su Espíritu Santo, que ya lo tienes dentro. Y por último, pues, está el creyente redimido, que ya está en la presencia del Señor. Ya su batalla ha terminado. Ya está llevando la corona de la vida, la corona de la victoria. Ya ganó sobre el pecado, ya no tendrá más lucha, no tendrá más dolor. Ya no va a haber esa lucha de todos los días, la carne contra el espíritu, la carne contra el... No, ya ganó. ¿Se dan cuenta por qué a veces cuando algunos hermanos cristianos han fallecido, dicen, está en mejor lugar que nosotros? ¿Y qué haces chillando? Él debería estar chillando por nosotros. Los amolados somos nosotros que nos quedamos acá. Porque todos los días contra el pecado, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuántos entienden eso? Así que, si algún día, si pasara que me tienen que enterrar, ustedes no vayan a estar llorando, hermanos, por mí. Va a estar en mejor lugar. Hermanos, esa es la verdad. Es la verdad. Esta lucha es... ¿Cuánto tiempo dura esta lucha de la carne contra el espíritu? Toda la vida. ¿Cuántos entienden esto? Porque tal vez alguno de ustedes estaba pensando, ay, tal vez sea que no soy tan espiritual, por eso que estoy así. No. Eso tiene que pasar, ¿verdad? Porque hay una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza está luchando con la vieja naturaleza. Hay esa lucha ahí, permanente. Pero ¿a quién tú alimentas? ¿A tu carne o a tu espíritu? Si tú alimentas a tu espíritu, ¿quién va a ganar siempre? Pues el espíritu. Pero si tú alimentas a tu carne, siempre el espíritu va a salir ahí. ¿Sí? ¿Están entendiendo esto, hermanos? Excelente. Entonces, esto indica que la vida cristiana significa mucho más que un simple paso al frente, ¿verdad? Ora y repite esta oración. Eso no es. La vida cristiana es una batalla permanente, todos los días, todos los días. Y es la decisión de cada uno, el poder decir, yo me voy a santificar porque mi Dios es santo. Yo no me voy a santificar para no ir al infierno, no, porque Él es santo. Dijo, Él nos manda a ser santos a nosotros. Y hay una responsabilidad grande, hermanos. No tengamos en poco la santidad, porque muy poco se habla de la santidad del ser humano, cuando es una de las cosas que a Dios le agrada y que todos sus hijos somos llamados ¿a qué? Todos somos llamados a ser santos. Porque sin santidad, y no estamos hablando de una santidad etérea, que yo me voy a ser más santo y ya me voy a apartar del mundo. No, vivir una santidad en medio de este mundo corrupto, en medio de este mundo lleno de maledicencia, en este mundo que todo ya está oliendo pero mal, y también ya está oliendo a infierno por todo lo que pasa. No sé cuántos están oliendo eso. Es terrible lo que se ve. Es terrible. ¿Está oliendo azufre? Si usted no se ha percatado, mire las noticias. Mire las noticias, todo lo que está produciendo. Tenemos que consagrar nuestra vida. Muchas veces tomamos decisiones emocionados por el mensaje o tal vez impactados por el canto que se está ministrando, pero a veces no hemos tenido o llegado a ese conocimiento verdadero de quién es Dios, y que nuestra vida sin santidad no tiene ningún sentido. Que no solamente es válido tomar una decisión pasando al frente, sino que es una vida de santificación todos los días. Cuando bajo estas circunstancias el cambio es genuino, entonces es algo maravilloso que ocurre dentro de nosotros. Pero la santificación
Nunca tenemos que dejarlo de lado. Todos los días, hermanos, tengo que vivir para ser más santo, para agradar más a mi Dios. Por naturaleza mi carne no quiere agradar a Dios, pero yo tengo que vivir para odiar lo que Dios odia o detesta y para amar lo que Dios ama. El salmista no creo que haya sido el exento de esta lucha interna entre la carne y el espíritu, porque todos los hijos de Dios siempre lo han pasado. Cuando no eras hijo de Dios, ni siquiera te dabas cuenta de eso. Pecabas, ay, como si nada, todo el mundo hacía lo mismo. Si te emborrachabas, si todos se emborrachan, o sea, pues no pasa nada, ¿no? O sea, todos se emborrachan. Pero cuando vienes a ser hijo de Dios, ya las cosas son diferentes. Tú ya tienes un entendimiento más claro. Tú ya no practicas lo que la sociedad te quiere empujar a practicar. Porque ahora eres hijo de Dios y te das cuenta que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha entre lo que la sociedad te quiere imponer y lo que la Biblia te dice que tiene que ser. Yo supongo que el salmista no siempre le había sido fácil obedecer al Señor. Sin embargo, él decidió obedecerle. Él decidió en su corazón obedecer la palabra de Dios, someterse a ella, ajustando su vida cada día a esa regla de fe. De tal manera que conforme iba ajustando su vida, el gozo y la alegría también fueron aumentando. Eso es. ¿Cuál es nuestra experiencia en estos momentos? ¿Estamos experimentando el deleite de vivir conforme a la palabra de Dios? ¿O te aburre escuchar de repente la palabra de Dios? ¿Estamos cosechando el gozo de haber sembrado obediencia a la ley de Dios? ¿O sea que estamos luchando con algún área de desobediencia que nosotros somos conscientes en nuestras vidas? Y por ende no estamos disfrutando del pleno gozo de Dios. Tenemos que aprender del testimonio del salmista. Él, habiendo decidido de todo corazón guardar la ley de Dios, él encontró un tremendo gozo en esa vida de obediencia. La obediencia siempre es algo resaltante, hermanos. La obediencia. Saúl, ¿recuerdan ustedes qué pasó? Fue desobediente, por eso fue desechado. Por esa razón fue desechado. ¿Por qué Israel tuvo que pasar 40 años en un desierto cuando pudo haber durado 18 días? Del camino desde Egipto hasta Canaán es lo que dura. Caminando 18 días, pero por su desobediencia pasó 40 años en el desierto. Tal vez no es que el desierto por el que estés pasando es producto de una desobediencia. Y que tal vez has querido tú taparlo o querer taparlo, pretender tapar el sol con un dedo. O tu desobediencia con otro disfraz. No lo sé. Pero cada uno podemos examinarnos. Debemos reconocer, hermanos, también que hay diferentes clases de gozo y alegrías en este mundo. No podemos negar que algunas personas hayan cierto gozo, por lo menos en algún tiempo, en las cosas del mundo. Algunos hayan gozo, por ejemplo, en los bienes materiales, cuando tienen esto, aquello y lo otro. Otros encuentran gozo en los placeres de este mundo, pero es un gozo también efímero. El problema fundamental con este gozo es que se basa en las circunstancias de la vida. Y cuando las circunstancias cambian, las personas descubren que el gozo y la felicidad rápidamente se suben. Es así. Por ejemplo, cuando tienen dinero los inversionistas, cuando antes en el 2005, 2006, de la gran burbuja financiera de los Estados Unidos, los realtors, los que vendían viviendas, casas, se hicieron de mucho dinero, mucho. Y hubo tanto gente que tenía ingresos, pero cuando la burbuja reventó, los grandes inversionistas de Wall Street se vinieron abajo y algunos se dieron cuenta que ya no tenían nada y se suicidaron. Porque se dieron cuenta que ya no era como antes. Porque la circunstancia cambió. Mucha gente se fue a la bancarrota. Cuando la gente se da cuenta que las circunstancias son diferentes, entonces el gozo se esfuma, desaparece. Porque es circunstancial.
¿Va entendiendo? Algunos cuando tienen, de repente, cuando tienen un buen trabajo, han conseguido un trabajo con todas las prestaciones, y entonces ese es su gozo, esa es su alegría. Pero ¿qué tal si un día lo desocupan? Su gozo está más supeditado a ese trabajo, no a Dios. Y cuando se sale, cuando lo desocupan de ese trabajo, entonces su gozo desaparece. Y al contrario, se vuelve un renegado en contra de Dios. Nunca lo pudo disfrutar, porque su gozo era circunstancial, era por un trabajo. Pero también pasa con las parejas jóvenes cuando se casan. Cuando son novios, el novio le quiere bajar hasta la luna y las estrellas. Pero cuando ya se casan, sale a reducir la verdadera cara de ambos. Y a veces, no digo siempre, pero estoy diciendo a veces, de las circunstancias. En ese momento el noviazgo es alegría, es gozo. ¡Wow! Que este y que el otro y que no sé qué. Pero cuando sale a reducir la verdadera personalidad de la otra persona, ¿qué sucede? Se apachurra. Y el gozo se fue, se esfumó. No hay más gozo. Estoy poniendo algunos casos. Pero creo que me entienden con estos ejemplos suficientes. Nuestros gozos no tienen que ser superficiales. No tienen que ser circunstanciales por las circunstancias que estamos pasando. Tienen que ser como el salmista, como él afirma, muy tajantemente, dice: me gozaba en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Él no niega que las riquezas pueden tener cierto gozo, pero lo que él sí asegura es que el gozo de poder haber caminado los testimonios de Dios fueron superiores a toda riqueza que él pudiera tener. Hermanos, no nos afanemos por cosas materiales, porque traerán gozo temporal, circunstancial, que luego se esfumará. No hay ningún gozo que el mundo ofrezca como el gozo que nuestro Dios da. Y no es para estar, como dicen allá en mi país, dicen, pelando las muelas, ¿verdad? Todo el mundo te ve. No, hay un gozo mucho más grande que eso. Esto nos lleva a enfatizar, hermanos, que lo que Dios quiere darnos es un gozo mucho más profundo, más duradero, de lo que el mundo o la carne nos pueda ofrecer. El asunto es que tenemos que atrevernos a creer en Dios, que así va a ser. Dejar las atracciones del mundo, dejar las atracciones de la carne, para dedicarnos en una vida de obediencia a Dios.